Y ahora sí lo presentamos oficialmente, porque ya nos ha venido acompañando, pero oficialmente aquí está Daniel Suchar Sommer, economista. Hoy nos acompaña para resolver y contestar una serie de preguntas, cuestionamientos y demás que tenemos. Que las pueden ir haciendo ya al 5709115. Y Dani, aquí está la primera. El dólar subió. ¿Qué pasa con los que tenemos préstamos en dólares? ¿Se puede ver afectado más adelante? Porque hace unos años se vio muy afectado la gente que tenía préstamos en dólares. Claro. Bueno, acá vamos a ir arreglando, acomodando y por supuesto armonizando la respuesta. El dólar o el tipo de cambio en algún momento o se mueve hacia la baja, que sea barata, o se mueve hacia el alza, que es la donde todo el mundo duda de las cosas. Entonces, aquí tenemos que entender de que cuando se mueve hacia el alza hay que ver cuánto se mueve, porque no es lo mismo si se mueve un par de colones que si se mueven 25 colones de una sola vez. Entonces acá en Costa Rica, nosotros en los últimos 3 años, vamos a decirlo así, que en algún momento tuvimos un 700 y ahora bajó al 500, vamos a decir 500 para poner la cifra redonda, hemos visto que en los últimos días, un poquito después de la Semana Santa, ha logrado recuperar un terreno hasta 510. Pero esos 10 colones definitivamente no pueden marcar una gran diferencia. ¿Y por qué lo digo así? Porque, a ver, $1,000 son 500,000 colones o $1,000 son 510,000 colones. Entonces, ahí están los 10,000 colones de diferencia. Entonces, si bien es cierto, aquí podemos hilar muy delgado, esos 10,000 colones sobre los 500, la variación es muy imperceptible. Y entonces es aquí donde uno tiene que dar a conocer el tema porcentual. Sí, es un poquito técnico, pero también es para bajarle las rayitas a la ansiedad. Porque si usted tiene un préstamo de 500,000 colones, es porque usted cuando fue a solicitarlo, seguramente usted tenía un ingreso de 1,5 millones. ¿De dónde sale ese número? Porque usualmente se recomienda el 30% de tus ingresos sea a largo plazo. Claro. El 30% de 1,5 millones es 500,000. Entonces, me van ayudando con esto. Entonces, si tú estás ganando 1,5 millones y te dieron tu préstamo de 500,000 y ahora vas a pagar 510,000, si te das cuenta sobre ese 1,500,000, en realidad tu sacrificio es muy marginal. Claro. Entonces, toda esta explicación que estoy dando, Vicky y Dougie, es para que la gente esté más tranquila. Si bien es cierto, hay que poner ojo a lo que está sucediendo. Posiblemente haya que dejar de comer un par de comidas a la semana o una comida rápida al mes. Sí, puede ser lo que vayas a ir viendo el sacrificio. Si el dólar sigue subiendo y tu financiamiento sigue en dólares, sí, vas a tener, por supuesto, que hacer más sacrificios a medida que el tipo de cambio suba más. Mi buena noticia que les traigo es que no está dando ningún tipo de perspectiva que vaya a subir rápido. Puede ser que suba caracol lento, muy chiquitito, y uno, cuando es chiquitito, en realidad se va a ir amoldando poco a poco. El problema es cuando es de golpe. ¡Pah! Y ahí es donde vienen los problemas. Ahora, ¿por qué sube el dólar si hasta hace muy poco, vos decías, incluso vos lo decías, estábamos nadando en dólares, la reserva del Banco Central estaba atestada de dólares? Pues eso sigue estando y aquí esa piscina no se ha drenado en ningún momento. Y usualmente, como acabo de mencionar, el movimiento fue muy marginal, es muy chiquitito. Entonces, al ser muy chiquitito, eso debe ser que alguien, un señor grande, un supermercado grande o una empresa grande de zona franca, tuvo que hacer una transacción y como somos un mercado muy pequeño, puede ser que una empresa de estas sí mueva el tipo de cambio, pero esto te estoy hablando 2 colones, 3 colones. Vean, hace mucho tiempo. Qué interesante es. Mira, le voy a contar un caso que sucedió en Costa Rica. Cuando fue la pandemia, por supuesto que muchos sectores de las economías se vieron deprimidas, pero hubo un sector que fue el tecnológico que el tipo movió, ¿quién no utilizaba plataformas compartidas y plataformas para videollamadas y por supuesto estaba la otra con la que tú comprabas, ¿no? Que aquí tiene un centro de negocios que lo conocemos, es la empresa más grande del mundo.
Y esa empresa contrató 3.000 personas. Empieza con A y termina con son. Con son, exactamente. ¿No? Entonces, esa empresa contrató 3.000 personas, 2.000 y después 1.000, porque fueron en 2 meses 3.000 personas. Y cuando se abrió la economía a nivel mundial, esa empresa ya no necesitaba tanta gente, porque ya la gente estaba yendo a las tiendas a comprar. Claro, o sea, ya la gente estaba yendo al supermercado a comprar. Entonces esa tienda, grande, gigante, que empieza por A y termina en son, tuvo que hacer unos recortes. Entonces volvió al estatus original. Entonces, para hacer esa liquidación, tuvo que ir al mercado en Costa Rica. Y sí, tuvieron que liquidar a 2.000 personas. Sí. Pero que Costa Rica no estaba acostumbrado a una liquidación tan grande. Sí. Y entonces eso movió el dólar. Aunque no me lo crean, esa transacción movió el tipo de cambio en aquel momento. O sea, lo que quiero decirles es que hay participantes que son como una ballena gigantotota, que de repente cuando mueven la cola, sí se puede mover el tipo de cambio. Puede existir eso aquí en Costa Rica, es un mercado muy chiquito. Bueno, imagínate, así como tema aparte, pero con respecto a eso. Por ejemplo, Pablo Escobar se decía que tenía tanto dinero o había tanto dinero que él acumulaba, que si él sacaba todo ese dinero al mercado o a la economía de Colombia, la modificaba y era un desastre. Bueno, hay un dicho no, o sea, es algo que me cuenta mi papá, que hace muchísimos años, en los años 80, atraparon un caballero de estos. Un capo también. Pero estos buenos, en Bolivia, ¿no? Y entonces el tipo, sentado en su celda, dice, yo quiero hablar con el presidente, yo quiero hablar con el presidente, yo quiero hablar con el presidente. Y claro, hicieron que el tipo llegara y llegó el presidente. Y cuando llega el presidente le dijo, mira, yo te ofrezco pagar toda la deuda externa y me dejas en libertad. Wow. Imagínate tú lo que no, y después nosotros estamos poniéndole agua al champú. No, lo duda. Dani, por aquí nos están preguntando que si puedes explicar un poquito lo de la tasa básica pasiva. Claro que sí. Qué buen tema ese. Sí. Claro que sí, vean. En Costa Rica, al igual que en todos lados del mundo, el dinero tiene un costo. Vean que sí, el dinero tiene un costo de oportunidad. Entonces ese costo de oportunidad es justamente esa tasa de interés. Todavía no he llegado a la pasiva, espérense un minuto. Entonces, si Dougie me dice, Dani, préstame una plata, yo digo, ok, si yo tengo 100.000 colones puestos en el banco a 4%, yo mínimo se lo tengo que prestar a Dougie en 5. Claro. Ok, si se lo presto en 4, para eso lo dejo en el banco y no tengo que estar llamándolo y viéndole la cara y después haciendo. Sí, el riesgo es ese. El riesgo. Entonces, la tasa básica pasiva justamente nos sirve a todos en los países, incluso en Costa Rica, para marcar justamente ese riesgo. Ese riesgo que utiliza el sistema financiero para prometerte que tú le deposites la plata a ellos. Por eso es que siempre uno, cuando va a ir a buscar un préstamo, te dicen tasa básica pasiva más. Claro, ese más es el riesgo que va a cometer, que va a incurrir el sistema financiero en prestarte a ti, Vicky, ¿no? Entonces, claro, si alguien te dice, te presto tasa básica pasiva, más nada, tú dices, ¿dónde está el negocio? No, ahí es donde vienen las cosas que uno dice, no, ahí estás mal. Entonces, la tasa básica pasiva es una tasa de referencia que utiliza el sistema financiero mundial, nacional, local, como ustedes quieran, para decirle a la gente cuánto es el valor del dinero justamente a la hora de poderlo otorgar. Entonces, muchas personas siempre dicen, pues si voy a hacer una transacción con Dougie, yo primero veo la tasa básica pasiva, cómo estoy, a ver a cuánto se lo voy a prestar a usted. Y ahí viene, sí, porque si yo agarro y usted, Douglas, es una persona muy riesgosa, y tengo que ponerle más tasa de interés. Claro. Si eres menos riesgosa, me acerco a lo que me da el banco. Y si no, de ahí lo dejo en el banco y listo. Ahora, y esta tasa básica pasiva se maneja igual en todas las instituciones dentro del país o cada una puede variarlo. No. ¿Tiene un porcentaje específico? Más bien, en la tasa básica pasiva la calcula el Banco Central de un país. Ok. O sea, el Banco Central del país dice, hoy la tasa es, porque se hace semanal, esta tasa es, vamos a decir, 5%. No es así. Es académico, señores, no me tomen la palabra textual. 5%. Okay. Entonces, cuando tú llegas a los diferentes protagonistas del sistema financiero, cooperativas, mutuales, bancos tanto comerciales como universales, bancos gubernamentales como bancos privados, y también el tema de las financieras, uno dice, ok, si ya sé que el 5
es el de referencia. Yo voy a tener chance de ver quién me ofrece más, pero estoy seguro que nadie me va a ofrecer por debajo menos del del 5, 5, y obviamente hay unas consideraciones. Entonces, es ahí donde uno tiene que usarla de referencia. La tasa básica pasiva, y aquí, señoras y señores, el que está escuchando en su carro, en su oficina, en su casa, en donde sea, es de tasa de interés local, o sea, en colones. No hay tasa básica pasiva en dólares, a menos que estés en Estados Unidos, donde el dólar es de circulación nacional. Acá en Costa Rica lo que hay es tasa básica pasiva en colones, y luego tenemos una tasa calculada en dólares. Y esa es otra tasa. Pero no existe la tasa básica pasiva en dólares en Costa Rica. Es menor, ¿verdad? La de sí, dólares. Definitivamente en dólares es menor. Eso es de LIBOR y estas otras, ¿no? A ver, las tasas de referencia que se utilizan a nivel internacional son la tasa Prime, que todos conocemos que es la que está desde Nueva York, y luego teníamos una que se llamaba LIBOR, y ahora se convirtió en SOFR, ¿no? Okay. Esa es una, digamos que un poquito más sofisticada, exactamente. Y al final lo que mides aquí, mide para allá, entonces al final tienes una SOFR y tienes una Prime. La gran duda que hace que tiene la gente es, ¿y cuál elijo? Porque uno llega a un sistema financiero y te dice, y te lo calcula, te la doy en esto, te la doy en lo otro. Señoras y señores, no se haga tantas bolas. Sí, porque uno le dicen tasa acá, tasa allá, y uno se vuelve loco. Total. Uno se vuelve loco. Primero, lo más idóneo es que uno utilice la tasa, primero en la moneda que uno genera los ingresos. Entonces, colones o dólares, empezando por ahí. Y si es en dólares, vaya siempre con Prime. No, es que la SOFR es mejor. Entonces, si ahí le explicaron que la SOFR es mejor, no se estrese, utilice SOFR y se acabó. Y no pasa nada. Lo que pasa es que queremos preguntarle a 7 personas. Ay, qué horror, y todo el mundo, y al final no toma ninguna decisión. Sí. Entonces, es que en temas económicos. Como el programa que está dando Teletica ahorita, 100 latinos dijeron. Ay, le preguntamos a 100 a ver qué. Mira. Y al final no deciden tampoco. Y no decide. Bueno, hay un dicho que dice, un reloj te da la hora, 2 ya no. Ajá. Entonces te vuelves loco. ¿De qué hora es? Sí. Mira, agarre uno y listo. No le va a pasar nada. Entonces, hablemos cuando vamos al banco. Voy a pedir 1 millón de colones. Bueno, no. Digamos que 20 para hacer arreglos de la casa. Ajá. Ahí me van a aplicar la tasa básica pasiva. Sí, como referencia, te van a decir tasa básica pasiva más, porque no te van a dar la tasa básica pasiva. Tasa básica pasiva es la referencia. Esa más un poquito más un spread, como se dice en inglés. Y entonces ahí uno tiene que chequear si es mejor sacarla en colones o sacarla en dólares. Pero para esa respuesta también tiene que ver usted cómo son sus ingresos, si son en dólares o son en colones. Porque si usted cruza las monedas, volvemos a la pregunta inicial que me hiciste, Vicky. Y si gano en dólares y está subiendo el dólar, y si gano en colones, bueno, entonces vas a tener siempre el dolor de cabeza del tipo de cambio. Entonces, si te quieres olvidar del tipo de cambio, agarre su financiamiento en la moneda que usted genere sus ingresos. O que el núcleo familiar lo genere así. Uno tiene que tomar en cuenta algo. Si el préstamo está en dólares, no solamente sube la cuota como tal, ¿verdad? Mes a mes, sino que el monto total. Si uno, digamos, debe $100,000 en el banco, al subir el dólar, sube ese monto también, si lo convertís a colones. Claro, ¿verdad? si lo convertía a colones, pero si yo soy una persona que pedí $100,000 y gano dólares y me muevo en dólares con ese préstamo, no pasa nada. Y el tema está, y voy a agarrar un volado que pusiste, Dougie, que es, ¿qué pasaría si yo al cabo de los 30 años saco cuánto pagué? Entonces hay gente que dice, es que vas a pagar el doble de la casa. Matemáticamente es correcto, pero vivencialmente no. Vean. Entonces aquí viene el tema de las nuevas generaciones. Es que ¿Para qué voy a comprarme una casa si voy a pagar 30 años, pago el doble? Esa es la nota ahora, Esa es la nota, prefiero alquilar. Claro, entonces ve el error que hay. No. Cuando usted compra una casa... Vamos a la pausa. Pues claro que ¿Está sí, bien? vamos, sí, ¿no? Vamos a la pausa.
Estamos hablando de diversos temas de la economía, no solamente de nuestro país, sino también a nivel mundial. Quedábamos en alquilar, comprar, y vos mencionabas cuál era el término. El tema vivencial. Vivencial. Sí, vean. Ujú. Cuando uno está, parece uno viejo aquí ahí hablando así, pero es así. El señor. Sí, ya con barba, aprovechando que tengo la barba puesta, ¿eh? Le quedan días a la barba, así que... Sí. Amigo, te se ve bien, diría. Te se ve amigo. bien. Te se ve bien. No te gusta, sí, sí. Pica, ¿eh? Sí, Eso sí te digo, pica mucho. Pica mucho. Pero, Sí, sí. vamos a ver. El tema es que a lo largo de la vida, cuando nosotros nos endeudamos con un activo a largo plazo, es porque definitivamente no lo vamos a poder pagar de contado. Cuando uno tiene 25 años de edad, no tiene $100,000. De una vez voy a comprar la casa, ¿no? Entonces uno agarra y se apalanca, y justamente, como habíamos dicho hace un par de minutos atrás, que es el 30% de tus ingresos, el otro 70% de los ingresos tú lo vives. Tú los vives, vas de viaje, te enamoras, haces estudio, comes, te entretienes. O sea, hay más cosas, vives. Tú no puedes estar todos los días de tu vida viviendo para trabajar. Tú trabajas para vivir. Entonces, si usted se quiere comprar una casa, el 95% de las personas van a necesitar un financiamiento, y el financiamiento no es malo. Malo es no pagarlo. Ajá. Malo es agarrar y dejarse llevar por la sociedad y comprarse algo que no vas a poder afrontar en los próximos años. Cuando uno tiene 25 años, Vicky y Douglas, definitivamente tus ingresos que tienes en ese momento no son los mismos ingresos que puedes tener hoy 15, 20 años después. ¿Por qué? Porque tienes una aspiracional de seguir subiendo tus ingresos. Claro. Puede ser que en esa travesía te casaste, tuviste un hijo, tuviste otro hijo, y de repente dices, es que no me alcanza. Claro, pero es que tomaste decisiones vivenciales de vivir y seguiste viviendo. Yo vivo en el mismo lugar que yo me compré hace 17 años, y vuelvo y te repito, si yo no hubiese tomado decisiones como estas de núcleos familiares, etcétera, estoy seguro que estaría todavía mucho más holgado de lo que tengo hoy. Claro. Pero es que yo también decidí vivir. Y a veces se nos olvida justamente esa pequeña frase tan poderosa que es disfrutarle de la vida. Entonces, las nuevas generaciones justamente piensan en vivir y por eso alquilan. Más que pensar en estar atado a un préstamo de 30 años donde voy a pagar el doble. Yo tengo una amiga que ella tiene alrededor de unos 55 años y tiene una de sus hijas, está alrededor de 25. Entonces una vez llegó y me invitó a tomarme un café en su casa, me dice, Dani, es que tengo un problema porque mi hija quiere alquilar y a mí me dicen que yo compro y entonces ella quiere alquilar y no sé qué. Y yo agarré y le dije a ella, ¿qué quieres hacer tú? Me dice, yo quiero comprar. Y entonces llego y le digo a la niña, ¿y usted qué quiere hacer? Yo quiero alquilar. Perfecto, tú le vas a alquilar a ella. Claro. Entonces ella va a trabajar para ti. Sí. Y fue en ese momento donde la hija fue donde entendió, de sí, ¿para qué voy a alquilar? Para eso compro y que alguien me lo alquile y yo tengo el trabajo. Ajá. Y yo hago el negocio. Y yo le digo, ve señorita, qué fácil es entender las cosas en vez de dejarse llevar por, es que no me quiero atar. No es que no te ates. Es un tema de largo plazo. Es que una cosa es un agua, una cosa es un consumo inmediato, y otra cosa es ya cuando vas a hacer una inversión a largo plazo que nunca se va a ir de ahí. Y el peor de los casos, vas y lo vendes. Que sigue creciendo, sobre todo si es un bien que cuidas. No, ¿verdad? a ver, uno cuando va a comprar dice, algo... porque en algún momento alquilamos y es muy diferente a tener ya tu casa, que aunque la sigamos pagando, que uno dice, ahora le quiero hacer este arreglo, o ahora quiero pintar de ese color. Eso no lo puedes hacer en una casa que alquilas. Mira, el alquiler sirve cuando es algo temporal. Y no te lo voy a negar, el alquiler. Ponte que yo vivo aquí en Costa Rica y de repente yo tengo una asignación en México. Y la asignación dura un año. Definitivamente no voy a ir a comprar una casa en México por un año. Claro. Porque yo tengo una asignación temporal. Pero si yo veo que va a haber un arraigo, me abalanzo a decir, mira, tengo mi propia casa. Y esa casa que vas a tener o ese apartamento que vas a tener siempre será tuyo. Nadie te va a quitar. Y como dices tú, Vicky, si lo pintas de amarillo, azul, rojo, le pones chispitas, eso es problema tuyo. Le vas a poner, pero es Caritas tuyo. felices en la puerta. Claro. Es mi casa. Pero nadie te va a hacer, hey, va jalando. Nadie te lo va a hacer. Claro. Ni nadie te va a hacer un recall. Entonces, la temporalidad
existe y hay gente que aprovecha la temporalidad. Mira, hay gente que dice, yo quiero probar. Está bien, ve allí y pruebe. Pero que esa probada no le dure 5 años. Sí. Porque al final es tiempo y plata perdida. Claro. Mira lo que hacen muchos constructores hoy en día. Muchos constructores te dicen, te alquilo la casa y lo que me estás alquilando te lo dejo como parte de la prima. Ajá. Entonces, claro, viene la psicología inversa. Sí. Prácticamente se lo estoy vendiendo a él para que él se quede. Claro, claro. ¿Me entiendes? Pero más bien eso es una ayuda Sí. que te está haciendo. Si te vas, sí, el que ganó fue el constructor. Ajá. Pero si tú te quedas y tú le dices, no, vamos a formalizarlo, el tipo dice, te voy a reconocer lo que me pagaste. Ajá. Y al final tú ganaste. Porque aparte que probaste, Sí. te quedaste y va a ser tuyo y nadie te lo va a quitar, nadie te va a llevar. Claro, tienes que cuidarlo, ¿eh? Sí. Tienes que cuidarlo porque hay que pagar patente, hay que pagar agua, hay que pagar luz, hay que pagar internet, hay que pagar lo que sea. Más que obviamente no te vas a tirar en el suelo, ni a comer ni a dormir, vas a tener que amoblarlo. Ajá. Y entonces ahí vienen otros gastos, pero son parte de la vivencia. Entonces, cuando yo Ay, veo a pero es alguien- demasiado lindo saber que uno puede hacer cambios en la casa y Claro, todo claro. eso. Hey, Y mira, ahorrar con ese enfoque. Yo también. tengo Sí, sí. gente que te dice, es que tiene que comprar la casa de contado. Yo, a ver, de contado. Una casa cuesta 50 millones de pesos, que son $100,000. Aprox, A ver, ¿verdad? aprox. Sí. ¿Cuánto tienes que trabajar sin gastar un peso para tener $100,000 de contado? Y llegaron de Duque, aquí te Ajá. y llegar cuántos años después para comprar la que ya se construyó 7 años antes, ¿no? Sí. Entonces Sí, yo te digo, sí, vean, no se dejen llevar por todos estos, digamos, cantos de sirena. Hagan las cosas como debe ser correcto, no se endeuden más del 30% de sus ingresos netos y, por supuesto, para eso está. No se preocupe si usted en algún momento no le gustó la casa. Que nadie se compre una casa para venderla. O sea, He Claro. visto casas que cuestan, no sé, $1,500, $1,800. Y bueno, como vos Sí, decís, sí. si es algo temporal, porque vos vas a permanecer ahí solamente por un tiempo. Pero yo digo, híjole, casi que con eso paga lo que un préstamo para la casa el y alquiler. incluso te O sea, lo que $1,600, $1,800 que cueste una casa, perfectamente podrías por eso de alquiler. de alquiler, Ajá. amigo. Te puede quedar incluso un poco más abajo, Claro, ¿verdad? claro. Dependiendo también de la prima que des, y esto es todo un tema. Este es un tema para tratarlo después, Dani. mira, Se nos fue el tiempo. y para terminar acá, les digo, Ujú. siempre asesórense con alguien que los pueda ayudar, porque Claro. una casa no es un chicle, una casa no es una gaseosa, eso va a durar muchos años. Entonces, toque la puerta, piénselo con la almohada, cálmese, o sea, no hay apuro, pero Cálmese. Relájese. sí. relájese, pero eso sí, es a largo plazo y es algo muy bonito. Y me quiero Sí. quedar con tus palabras, Vicky. Es muy lindo cuando uno lo empieza a moblar. Te digo, cuando yo me casé, Ujú. llegó Raquel a la casa. Primero esa vaina estaba sin nada, ¿no? Tal cual. Sí. Y de repente, cuando empiezo a llegar yo, que hay cuadros. Ajá. Imagínate tus cuadros. Yo, Ay, no, es demasiado ¿de dónde había lindo. cuadro aquí? O sea, jamás una pared blanca, ninguna pared blanca se pintó. Entonces se da cuenta uno, digamos, esos toques. Ya va sintiendo el saborcito de hogar. Sí, ¿Verdad? sí, sí. Qué bonito. Es Sí, muy tuyo, además de Sí, que sí, es sí. tuyo, ¿verdad? Y uno lo puede modificar a su estilo, como a usted le guste. Claro. Dani, ¿dónde te pueden seguir en redes sociales? Si son tan amables. Daniel Suchar Sommer, por supuesto, en todas las redes sociales. Y Vicky, Yugi, muchísimas gracias, Gracias, por la invitación. Dani. de Gracias a verdad. vos más bien. Siempre es un gusto aprender de vos. Siempre Amén. bienvenido a Todo Bien. Estás a un clic de distancia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sé el primero en descubrir todo el contenido.